Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el webinar de esta mañana o esta tarde para algunos de ustedes que se conectan desde otros continentes. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones, Let's LAC. Mi nombre es Ana María Majano. Yo trabajo en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, y soy la coordinadora de la Secretaría de Let's LAC. Este día estamos desarrollando este webinar como parte del trabajo que hacemos en Let's LAC en la promoción de una mayor integración de las agendas de mitigación, adaptación y desarrollo. Este es un trabajo que hemos estado desarrollando desde que surgió Let's LAC. Este ha sido uno de nuestros temas prioritarios y en ese marco lo que hacemos es promover el diálogo y el intercambio entre expertos y expertas de diferentes gobiernos e instituciones internacionales que están tratando de integrar las acciones, los planes, los programas que los países tienen de manera que puedan atender de manera conjunta a los objetivos de mitigación y adaptación y, por supuesto, también del desarrollo de los países. En este día vamos a estar hablando de los temas de métrica y específicamente de los retos que tiene la articulación de la métrica de mitigación y adaptación y los avances que se están dando, conociendo el caso de Colombia y cómo está vinculando el tema de mitigación en el proceso de desarrollo de su Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación al Cambio Climático. Entonces, quisiera dar las gracias a nuestros panelistas de esta mañana, Rodrigo Villate, quien es asesor técnico en mitigación y adaptación de la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo, GIZ, y a Laura Cruz, quien es consultora de adaptación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Rodrigo nos va a conversar sobre los retos metodológicos de articular la métrica de mitigación y adaptación y Laura va a presentarnos los avances que se están dando en este campo en Colombia. Así que muchísimas gracias a Rodrigo y a Laura por estar con nosotros esta mañana. Quisiera decirles a nuestros participantes que después de las presentaciones vamos a tener un espacio para discusión y que ustedes pueden hacer las preguntas a través del espacio provisto en su panel de control para ese efecto. Al final vamos a ver también, a dar la oportunidad de, para algunas personas, abrir el micrófono para hacer comentarios a los panelistas. Así que, Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y por darnos tu perspectiva sobre cuáles son los retos de articular la métrica de adaptación y mitigación. Adelante. Hola, muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias a los colegas de Let's LAC por este espacio y esta oportunidad para compartirles un poco sobre este tema. Y también muchas gracias a las personas que están escuchándonos en diferentes partes de la región. Gracias por tomarse el tiempo y tener el interés de conocer y de discutir sobre estos temas. Hoy, como ya lo dijo la colega de Let's LAC, vamos a conversar un poco sobre los retos que hay para articular la métrica general de cambio climático.
Y a manera de agenda vamos a responder, vamos a contextualizar empezando por responder esta pregunta sobre por qué necesitamos sistemas de métricas que sean articulados, para entrar a ver qué es lo que representa el MRV, la medición, el reporte y la verificación, y el monitoreo y la evaluación como enfoques, uno para la mitigación y el otro para la adaptación. Esto nos va a dar pie también para entrar a ver qué son o cuáles serían las funciones de estos sistemas articulados y así terminar con los retos, que es el tema central de esta charla, los retos para esta articulación. Entonces, contextualicemos un poco. A nivel nacional, estos sistemas de métricas articulados nos van a permitir realizar un seguimiento en el progreso de las políticas públicas que haya enfocadas en temas de cambio climático. Es decir, estos sistemas utilizan información que proviene de diferentes sectores, bien sean sectores productivos, sector ambiental, qué sé yo, turismo, agricultura, sector forestal, en fin. Y con esta información nos van a informar sobre la implementación de las políticas que hay en estos sectores, es decir, nos van a informar sobre el uso de los recursos que se están invirtiendo, recursos humanos, construidos, financieros, etcétera, y cuáles son los resultados que estamos obteniendo con esta implementación de estas políticas públicas. O sea, a nivel nacional, estos sistemas de métricas de cambio climático nos permiten hacer una gestión pública que esté más informada. Por el otro lado, a nivel internacional, existen diferentes instancias que de una u otra forma nos invitan, nos obligan o nos instan a compartir información referente a cambio climático o referente a desarrollo o diferentes temas que sean muy puntuales, como el tema de la Convención de Biodiversidad Biológica, que nos llama a informar sobre cómo está, cuál es el estado de la biodiversidad en los países. Ahora, yo resalto una de estas instancias, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático, y específicamente el Acuerdo de París. Y lo hago porque dentro de los objetivos del Acuerdo de París se contemplan ya puntualmente temas que tengan que ver con el desarrollo y con el desarrollo que sea resiliente al clima y bajo en emisiones. Esto quiere decir que el tema de cambio climático después de París, después del Acuerdo de París, dejó de ser un tema que fuera de la agenda ambiental y empezó a ser un tema que es transversal y que está totalmente empaquetado dentro del desarrollo económico de los países. Esto es relevante porque lo que nos va a solicitar el Acuerdo de París que reportemos, pues tiene que ver con la articulación de estas métricas. Ya no solo estamos hablando sobre reducción de emisiones, sino también sobre adaptación y otras cosas que vamos a ver ahora un poco más adelante. Ahora, también resalto el tema de la convención porque dentro de estos requerimientos de información, la Convención Marco acuñó el término y el concepto de MRV desde Bali, en la COP13. Y específicamente, de nuevo, con el Acuerdo de París, pues nos habla sobre un marco de transparencia reforzado que va a reemplazar el actual marco o el actual sistema de MRV que tenemos bajo la convención. Entonces, hablemos un poquito más sobre este marco de MRV reforzado, o este marco de transparencia reforzado bajo el Acuerdo de París. Ahí nos solicitan que midamos dos cosas principalmente, el apoyo y la acción. Y la acción hace referencia, la acción climática hace referencia a lo que sea mitigación y lo que sea adaptación. En cuanto al reporte, bueno, ahí está gruesamente desglosado qué es lo que deberíamos reportar bajo este marco de MRV dentro del Acuerdo de París. Tenemos que reportar el financiamiento, fomento de la capacidad, transferencia de tecnología, y hay una diferenciación entre lo que reportamos los países desarrollados y lo que reportamos los países en desarrollo.
¿sí? Todo esto nos va a llevar a que hay dos enfoques que son un poco más específicos, que era lo que les estaba hablando ahora, en donde está el tema del MRV y el tema del ME, ¿sí? Ahora, hay una variable, por ponerlo así, nueva dentro de este marco de transparencia reforzado, que es el tema del apoyo. Uno de los objetivos del Acuerdo de París es que hay que elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y que sea bajo en emisiones. Entonces, esto quiere decir que ahora también, bajo el Acuerdo de París, nos toca empezar a generar información sobre el apoyo y en particular a los países que estamos en desarrollo, sobre el apoyo que recibimos. Y finalmente, bajo este marco de transparencia, pues también está la verificación, que es por un examen técnico por expertos o un examen facilitador, que están también estipulados en el artículo 13 del Acuerdo de París. Ahora, es importante que tengamos claro entonces qué representa el MRV y qué representa el MIE, el monitoreo y la evaluación. Yo no les voy a leer ahí lo que está puesto en la filmina, les voy a dar unos 5 segundos para que ustedes le den un vistazo rápido y así nos demos cuenta que en realidad el enfoque de ambos, MRV y ME, no es tan diferente. Como pueden ver, ambos enfoques se trata de sistemas que van a colectar y a generar información, y esta información va a ser comunicada para una mejor toma de decisiones, o bueno, en fin, hay diferentes razones y funciones para las cuales esta información va a ser comunicada. Ambos sistemas tienen un enfoque que es cíclico, es decir, ambos sistemas permiten la mejora continua en la medida en que vamos implementando, teniendo información, y eso nos permite hacer reajustes a lo que estamos haciendo. Y ambos enfoques se pueden utilizar en diferentes niveles, nivel regional, nivel nacional, nivel local, en diferentes sectores como, qué sé yo, energía, procesos industriales, en ambiente, en turismo, y a diferentes escalas. Ahora, hay un punto que es relevante y que representa el primer reto de esta articulación, y es que para el Acuerdo de París o para la Convención Marco, los aspectos técnicos dentro de la métrica para la mitigación y para la adaptación son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? En mitigación nosotros tenemos una métrica de éxito que es específica, es decir, el éxito lo podemos medir con la estimación de emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero, y ahí podemos saber si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo nuestros objetivos. En adaptación, el tema es un poco diferente, porque el éxito es dependiente del contexto. Es decir, no hay una métrica específica para el éxito. Recordemos que la adaptación es un tema que es local, entonces está acorde a la perspectiva. Lo que tú veas que es una buena medida de adaptación en la parte alta de la cuenca, no necesariamente es una buena medida de adaptación en la parte baja de la cuenca, e incluso puede ir en contravía de la adaptación en la parte baja de la cuenca. A esto le tenemos que sumar también que el tema de cambio climático para la adaptación es un tema en el que trabajamos con una alta incertidumbre, en el que la velocidad en que están ocurriendo los efectos del cambio climático pues en ocasiones es mayor, y en ocasiones los efectos que esperábamos no son los que están sucediendo, y nuestras respuestas de adaptación se van a dar en el largo plazo. Esto es diferente a lo que sucede en mitigación. En mitigación tú puedes contabilizar las reducciones y las emisiones en el momento. En adaptación tú implementas una medida de adaptación y no estás seguro si va a tener resultado hasta un tiempo medio, 5, 10, 15 años después o más incluso. Entonces esto hace que haya aspectos técnicos que sean diferentes, y a esto le agregamos el tema de las finanzas. El tema de las finanzas ahora es
bajo la convención es un tema nuevo y hay que generar esta métrica porque no existen muchas experiencias, al menos en los países desarrollados no existe mucha experiencia sobre cómo llevarle el pulso a esta métrica o cómo generar los datos y la información para poder rendir información sobre lo que recibimos y lo que implementamos en términos de finanzas. Ahora veamos un poco cuáles son las funciones de un sistema de métricas para cambio climático. La principal función es proveer información. Con esta información nosotros vamos a construir confianza, que es, digamos, uno de los objetivos principales para los cuales está este marco de transparencia y el sistema de MRV bajo la Convención Marco, que es la construcción de confianza. Y esta construcción de confianza se puede hacer a partir de la rendición de cuentas. Cada parte informa, y si lo vemos a nivel nacional, pues el gobierno nacional informa a la sociedad civil en qué están invirtiendo los recursos del fisco y cuáles son los logros que se están teniendo. Es decir, vamos por buen camino, hay que hacer un reajuste, qué sé yo, nos equivocamos en esta política y tenemos que cambiar el enfoque. Y esto también nos permite a nosotros analizar si hay sinergias entre las diferentes políticas, o bien sean sinergias positivas o sinergias negativas, como les mencionaba el caso de la adaptación. Esto igual puede que haya medidas de mitigación que vayan en contravía de la adaptación necesaria y aumenten la vulnerabilidad de una localidad. Entonces, esta información también nos permite conocer estos aspectos. Y lo que les mencionaba antes sobre la toma de decisiones, con esta información, con estos sistemas de métricas, pues tenemos información que nos van a permitir tomar unas mejores decisiones. Esto va a mejorar aspectos de planificación, va a hacer que tengamos el uso o que hagamos un uso de los recursos disponibles, bien sean financieros, de capital humano, en fin, que hagamos un uso de esos recursos de una manera más eficiente y efectiva. Nos va a facilitar la coordinación entre las instituciones en diferentes niveles, ¿sí? No solo a nivel del gobierno central, también a nivel de gobiernos regionales, incluso locales, y va a hacer que sea más fácil la implementación de las diferentes medidas, con resultados al final de cuentas en un fortalecimiento de las capacidades y mejorando la gestión de la política pública en general. Ahora, estos sistemas tienen, desde mi punto de vista, dos componentes que son claves y que nos van a permitir hablar un poco sobre los retos que hay en general y puntuales. Estos componentes son, por un lado, los datos, las variables y los indicadores, que son la información como tal, y por el otro lado está la estructura del sistema y los procesos para recopilar esta información, para compartir esta información. En fin, veamos un poco los retos en función de los datos, las variables y los indicadores. Esta información que les voy a presentar hace parte de los resultados de un taller que hicimos aquí en Costa Rica sobre la identificación de barreras para la implementación de un sistema de métricas en cambio climático y una consulta que se realizó a expertos a nivel nacional e internacional específicamente sobre este tema de cómo articular la métrica. Empecemos porque no hay la información. Eso es uno de los retos, la información no existe y entonces hay que generar esta información, y al generar esta información tenemos que tener en cuenta que esto cuesta no solo dinero, también cuesta tiempo, cuesta gente, en fin, nos cuesta recursos que pueden ir desde el mismo dato, del mismo punto en donde se toma el dato, hasta los procesos y la estructura para los sistemas de MRV y de ME. Es decir, que estos retos para los datos también se vinculan con los retos para la estructura. Ahora, estos datos, en el momento en que los vayamos a generar, los tenemos que generar en un formato adecuado, que nos permitan su uso y su entendimiento claro. Sucede muchas veces que los datos existen, pero no están en un formato sencillo o en un formato que se puede llevar al uso que nosotros le queremos dar, y esto implica entonces que haya un costo adicional para llevar el formato
el dato o la variable o indicador al formato adecuado. También tenemos que generar esta información bajo estándares de calidad y con las tecnologías apropiadas, ¿sí? Como tecnologías me refiero a que haya, qué sé yo, cámaras trampa o sensores para medir las emisiones, o sea, la mejor tecnología que haya para que el dato sea lo más confiable posible. Y hay que tomarlos con requerimientos de periodicidad, ¿sí? Puede que haya datos que podamos tomar anualmente, pero haya otra información que la necesitemos día a día y que tengamos que estar tomándola bajo ese requerimiento de periodicidad. En general, este punto de que hay que generar los datos pasa porque es necesario que haya unas hojas metodológicas que nos expliquen el cómo, el cuándo, el a quién y a quién le toca tomar el dato, y que estas hojas metodológicas sean oficiales, de manera que todos tengamos la certeza de que lo que estamos haciendo pues tiene un respaldo legal. Ahora, puede ser también que haya un exceso de información, es decir, que haya un montón de datos, un montón de variables, un montón de indicadores, y nosotros tenemos que ser capaces de saber cuál es la información que es realmente importante y relevante. Es decir, la información que realmente nos va a informar sobre los logros y el cumplimiento de los objetivos que nos estamos planteando dentro de estos sistemas o dentro de nuestras políticas públicas. Esto lo podemos lograr categorizando y priorizando cuáles son los indicadores que vamos a implementar, es decir, cuáles son los indicadores clave que necesitamos tener ya para empezar a tener esta información y tomar mejores decisiones. Y también pasa por definir cuál es la información que es oficial y cuál es la información que no es oficial. Es decir, sucede también que como hay tanta información, hay datos o hay variables o indicadores o lo que sea, hay información que se duplica y hay una institución que tiene que tomar la información y esa es la información oficial, pero hay otras instituciones que toman la misma información y la toman por aparte y al final tenemos un mismo dato que no es congruente y que se ha tomado con metodologías diferentes y no sabemos cuál es el que realmente nos responde a nuestros requerimientos. Entonces es importante que esta información sea oficial y tenga este mismo respaldo legal. Ahora, otro punto es que hay que generar las capacidades y fortalecer las capacidades para tomar los datos, para tomar el dato, para analizarlo, para poder agregarlo, si necesitamos saber cuál es la diferencia entre un dato, una variable, qué es un indicador, cómo formular indicadores. Todas estas capacidades también representan retos para poder implementar estos sistemas. Y bueno, otro es que hay que identificar cuáles son los puntos de articulación entre mitigación, adaptación, finanzas. Ahora, veamos los retos en función de los procesos y de la estructura. Como estructura, hablamos de cuáles son las responsabilidades, es decir, tienen que estar bien definidas las responsabilidades. ¿Quién toma el dato? ¿Cómo lo toma? ¿Cuándo lo toma? ¿Cuáles son los recursos que hay disponibles para tomar estos datos, para analizar esta información, para sintetizarla? ¿Cuáles son los arreglos institucionales que hay? No solo para el flujo de información, sino también para saber quién es el que va a analizar el dato, quién es el que va a hacer el reporte, cuándo lo va a hacer. Todo esto se puede solucionar o se le da esa estructura bajo arreglos institucionales, memorandos de entendimiento. Y todo esto necesita que tenga un respaldo político y legal, es decir, que haya alguien que le dé el mandato y que defina quiénes son los responsables para cada uno de los procesos. Y los procesos van desde lo local, pensando en la finca en donde se toma el dato, en la finca, qué sé yo, ganadera, cafetalera, o en el acopio de pescado, donde se toman datos puntuales, hasta la refinería de petróleo y hasta la gestión incluso de los mismos datos por medio de hojas de Excel o por sistemas web que sean un poco más complejos. Es decir, los procesos pasan por todo eso, haciendo referencia a cómo se colectan, sintetizan, manejan los datos y la información, y esto se necesita que sea lo suficientemente flexible
para que se pueda ajustar a diferentes realidades, como les decía, pasan desde la toma del dato en el acopio de pescado, entonces tenemos que tener la flexibilidad para que el pescador pueda tomar el dato y que el dato sea de buena calidad. Y pasa también por lo que ya les mencionaba de qué, cómo, cuándo y a quién le reporto. Y finalmente hay una serie de retos que no logré catalogar dentro de estos dos aspectos de datos y estructura y procesos, y se los planteo acá. Uno es que hay que generar una cultura sobre el seguimiento de la implementación de políticas, es decir, en nuestros países no estamos acostumbrados a tener estos sistemas que nos permitan hacerle un seguimiento a lo que estamos haciendo. No se informa sobre lo que sucede con la implementación de nuestras políticas. Entonces hay que empezar a generar esa cultura. Hay que planificar con un enfoque de articulación, es decir, cuando vamos a planificar estos sistemas, entonces tenemos que estar desde ya pensando en que en algún punto vamos a tener que articular la información entre mitigación, adaptación, finanzas, cobeneficios, en fin. Y finalmente, lo que yo creo que es un reto supremo, es que hay que elevar la conciencia sobre la importancia de qué tan importante es esta información para la toma de decisiones. Y esta elevación de conciencia hay que hacerla en todos los niveles jerárquicos, es decir, desde el nivel del gobierno central, desde la más alta jerarquía, hasta los gobiernos locales y hasta la misma sociedad civil tiene que saber que es importante que esta información nos permita hacer una mejor gestión de los recursos que tenemos, no solo en cambio climático, sino a nivel general, ¿verdad? Y bueno, finalmente cierro con esto para no tomar más tiempo de las preguntas y la discusión, que es lo que realmente queremos ver en este espacio. Muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que ha sido muy buena esa introducción a por qué es importante esta temática para la toma de decisiones y creo que el reto también de cómo lograr que los beneficios conjuntos en adaptación y mitigación de las medidas de política pública puedan ser por diseño, es decir, puedan ser planificadas y no solamente resultar como un subproducto a veces de lo que hacemos solo con una intención de mitigación o de adaptación. Entonces, muchas gracias por esa orientación. Quisiera darles la bienvenida a quienes se nos han unido. Tenemos más de 70 personas conectadas de diferentes partes de América Latina y de otras partes del mundo. Les pido por favor que si tienen preguntas para Rodrigo o después para la presentación que nos hará Laura, que por favor las pongan a través del chat y que yo las voy a leer al final de ambas presentaciones. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a Laura Cruz para que nos comparta el avance que están llevando a cabo en este proceso de generar información y de articular en ese marco mitigación y adaptación. Adelante, Laura. Buenos días, Ana María. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar otra vez compartiendo las experiencias de Colombia en la plataforma. Voy a pasar por los slides bastante rápido. No me voy a detener mucho en el detalle por la limitación de tiempo, pero quiero invitar a todos los asistentes al webinar a que si tienen alguna pregunta, si quieren conocer el detalle de algún proceso, me escriban directamente a mi correo. Bueno, voy a pasar por tres temas. Primero les voy a dar un contexto de cómo se han generado todos los avances de Colombia frente al tema de los indicadores y del sistema MRB.
Luego voy a pasar por los indicadores y finalmente voy a concluir con el sistema MRV nacional. Bueno, nosotros sabemos que en el Acuerdo de París se solicitó que los países suscribieran una meta de reducción de emisiones. La meta de reducción de emisiones de Colombia es el 20% con respecto al escenario base hacia el 2030. Sin embargo, nosotros también incluimos una meta de adaptación porque el tema es bastante importante en nuestro país. Tenemos acciones que son importantes reportar y que incluyen desde la declaración de nuevas áreas protegidas hasta la formulación de planes sectoriales de adaptación al cambio climático. Todo esto es necesario reportarlo de acuerdo a los requerimientos de transparencia del Acuerdo de París. Entonces, tanto del Acuerdo de París como de las políticas que se venían ya trabajando en el país, tenemos varios niveles de reporte de acciones. Tenemos, por ejemplo, un reporte a nivel nacional que incluye los inventarios nacionales, a las NDCs, pero en la parte de adaptación incluye cómo van los planes, el Plan Nacional de Adaptación, los planes sectoriales. También tenemos unos reportes a nivel departamental o regional y tenemos también unos niveles de reporte a nivel de proyectos. Que cada una de estas escalas merece un marco específico de reporte y que más adelante les voy a explicar por qué no vemos conveniente medir, como lo dijo Rodrigo, no es conveniente medir con una misma métrica todos los niveles. Voy a empezar por el sistema de indicadores de adaptación, el cual llevamos hace cerca de 2 años y medio trabajando en conjunto con las entidades coordinadoras del Plan Nacional de Adaptación, porque vimos la necesidad de que los indicadores respondieran a la lógica del Plan Nacional de Adaptación, estuvieran enmarcados los lineamientos, pero que también dieran respuesta a los planes sectoriales de adaptación y a los planes territoriales de adaptación. Entonces nosotros pues básicamente la necesidad se generó porque teníamos varios proyectos de adaptación a nivel territorial, como por ejemplo el proyecto de adaptación en zonas costeras insulares, el proyecto de adaptación en alta montaña, y no teníamos un sistema de monitoreo establecido. Entonces no tenían, si bien estos proyectos incluían indicadores, no tenían responsabilidades de construir unos indicadores con unas especificaciones establecidas ni con un periodo de reporte establecido. Pero entonces nosotros vimos también que teníamos unas responsabilidades de reporte a nivel nacional, por ejemplo, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Plan Nacional de Adaptación y donde se estaba generando información de los planes sectoriales y territoriales de adaptación, pero entonces vimos acá una oportunidad para empezar a generar indicadores más adecuados. Entonces, empezamos con nuestro proyecto del Sistema Nacional de Indicadores para la Adaptación al Cambio Climático, que lo dividimos en 4 fases, que se las voy a explicar más adelante. Pero también identificamos la necesidad de inscribir este sistema de indicadores en un marco conceptual que fuera apropiado para el cambio climático. Entonces tomamos el marco conceptual del 5º informe del IPCC, donde define que el riesgo es función de la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza. Entonces, nosotros empezamos a definir nuestros indicadores en este sentido. Nosotros empezamos a definir por las amenazas. Entonces, nosotros identificamos que las amenazas básicamente son aumento del nivel del mar, aumento de la temperatura, cambio en el régimen de precipitaciones, que todo esto me genera unos impactos dependiendo de mi vulnerabilidad y mi exposición. Entonces, aquí es donde empezamos a ver las sinergias entre adaptación y mitigación, porque todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad está aquí representado en esta parte de la ecuación, y todo lo que tiene que ver con mitigación está representado hacia este lado. Porque aquí viene todas las que son mis características intrínsecas, por ejemplo, con qué materiales están construidas unas vías, qué tan fuertes son los sistemas de salud y básicamente de ubicación geográfica, o sea, digamos de dónde están ubicadas esas vías, si están al lado del mar, si están muy cerca de la zona costera, si están en alta montaña. Y aquí básicamente se agrega
todo lo que yo puedo hacer en términos de política, que determina tanto mi vulnerabilidad, es por ejemplo cómo yo decido como alcalde cuál va a ser mi plan de ordenamiento territorial, en donde voy a generar zonas que son nuevas zonas de vivienda, si las voy a poner en zona de riesgo, si las voy a poner al lado de un río, que sabemos que con el tema de las lluvias las crecientes pueden afectar las viviendas. Y cómo van a ser, por ejemplo, mis sistemas de atención de desastres. Todos estos temas de decisiones de ocupación del suelo, de actividades económicas, todo va a tener un impacto en el cambio del uso del suelo y en las emisiones de gases de efecto invernadero, que finalmente se me va a traducir en un incremento de la amenaza. Y la amenaza simplemente se me va a traducir en unos impactos mayores. Por eso aquí vemos que todo lo que tenga que ver con adaptación y reducción de la vulnerabilidad me tiene que generar reducciones de emisiones, porque si no, no estaríamos siendo coherentes, tendríamos finalmente una amenaza mayor. En cambio, todas mis actividades de reducción de emisiones, de mitigación, simplemente me va a tener un efecto directo en la amenaza, que es lo único que yo puedo hacer en la amenaza, y por ende me va a generar unos impactos menores. Por eso es tan famosa la frase de que la mejor forma de adaptarse es mitigando, pero también la adaptación no puede incrementar la adaptación porque no estaríamos siendo coherentes con el objetivo final de la adaptación. Bueno, va a pasar por aquí muy rápido. Nosotros desagregando el marco conceptual, tratando de aterrizarlo un poco más a nuestros indicadores, identificamos todas las definiciones de vulnerabilidad, de exposición que tiene el IPCC y nos vimos como forzados a desarrollar como unos aterrizajes más específicos de lo que dice el quinto informe del IPCC, porque en algunas partes de las ecuaciones no hay unas explicaciones tan tácitas. Entonces, esta fue la aproximación que tomamos. Si quieren, se las puedo explicar con más detalle por correo, tal vez. Y voy a empezar con mi primera fase de la construcción de los indicadores. Y aquí, haciendo referencia a la presentación de Rodrigo, donde él decía que estos temas de los arreglos institucionales para los reportes son muy importantes, nosotros identificamos que el Sistema de Información Ambiental Colombiano, que es el SIAC, aloja cerca de 42 subsistemas que reportan un montón de información que si finalmente no es de cambio climático, sirve para analizar cambio climático precisamente por el tema de la transversalidad del cambio climático. Entonces vemos que aquí está el sistema integrado del recurso hídrico, el sistema de calidad del aire, y que entonces toda esta cantidad de información que se genera es importante retomarla y no generar duplicidad de información, porque eso es una carga burocrática muy importante. Entonces nosotros proponemos que dentro de este sistema de información ambiental colombiano se genere el sistema de información de cambio climático, que retome, o sea, que recoge información que se reporta en otros subsistemas ambientales, pero que respondiendo a que el cambio climático es una problemática de desarrollo ambiental, de desarrollo económico y social, recoge información de sistemas de información económicos y sociales, como por ejemplo el Departamento Nacional de Estadísticas, los sistemas de agricultura, y que básicamente no se tenga que empezar a levantar nueva información, sino que estos sistemas sean muy interoperables, que traigan información que me sirva y que finalmente me permita hacer los análisis que yo debo llevar a cabo. Nuestra segunda fase, que es la recopilación y análisis de indicadores de adaptación al cambio climático a partir de experiencias nacionales, regionales e internacionales. Como les comenté al principio de la presentación, teníamos un montón de planes de adaptación sectoriales y territoriales andando, y cada uno de estos reportaban indicadores, si bien no bajo unos criterios establecidos, lo reportaban. Entonces lo que hicimos fue hacer una revisión de qué se está reportando, qué clase de indicadores son los más comunes, qué clases, si hay proyectos que de verdad reporten impacto, si hay proyectos que de verdad tengan indicadores de seguimiento, pero también esta revisión la hicimos a partir de experiencias internacionales. Y si identificamos que si bien no existe un sistema de indicadores en ningún país
hay cosas muy interesantes. Entonces de aquí tomamos varias lecciones aprendidas, de aquí tomamos ideas, y todo esto fue de gran ayuda para empezar a aterrizar nuestro sistema de indicadores. Entonces, tomando toda esta recopilación de indicadores, fue necesario darle las características propias de lo que es un indicador. Entonces, para esto tomamos la metodología del Departamento Nacional de Planeación, que es como el Ministerio de Planificación en Colombia, donde ellos establecen que para hacer un seguimiento efectivo de la política pública, todos los indicadores deben seguir los criterios CREMAS, que deben ser claro, relevante, económico, medible, adecuado y sensible. Le aplicamos finalmente este filtro a nuestros indicadores recopilados, descartamos algunos y nos quedamos con otros. Ahora, ¿qué hacemos con estos indicadores? Entonces pasamos a la fase 3, que es el diseño de los indicadores y su validación. Entonces nosotros creamos una estructura de matriz donde dividimos las columnas en los componentes de la vulnerabilidad del IPCC, y definimos también como unas categorías que son básicamente las mismas categorías de la tercera comunicación nacional sobre cambio climático en Colombia. ¿Por qué lo hicimos? Porque es importante tener criterios unificados, y porque el objetivo de estos indicadores de adaptación es brindar información complementaria a la tercera comunicación. Entonces, finalmente nuestra cuarta fase es generar la propuesta final de indicadores de adaptación con protocolos de colaboración y uso de datos de información. Entonces, en este proceso, básicamente, lo que tenemos que hacer, lo que nos dimos cuenta que tenemos que hacer es qué necesitamos conocer para priorizar las acciones de adaptación. O sea, ¿a qué preguntas tenemos que responder para empezar a decir qué medida de adaptación es más efectiva que otra? Y a cómo voy a asignar mejor mis recursos. ¿Con qué información contamos en el país para generar los indicadores de adaptación? Entonces aquí viene algo muy importante que decía Rodrigo, y es el tema de la escala y la periodicidad necesarios. Hay información que de verdad es necesario reportar, o hay información que es necesario reportar cada tantos años, o hay información que podemos reportar todos los años. ¿A qué escala? Tenemos estos indicadores, nos sirve para medir todas nuestras iniciativas de adaptación, y finalmente es cómo lograr un balance entre los indicadores soñados y la información que somos capaces de generar y manejar como país. Porque, por ejemplo, si tenemos un indicador soñado de yo quiero, por ejemplo, el número de muertes por aumento de la temperatura derivado del cambio climático, pues tal vez ese indicador va a ser muy difícil de generar. Pero entonces aquí el mensaje es: trabajemos con lo que tenemos y más bien tracémonos como una ruta de trabajo a futuro, más bien de cómo llegar a generar un indicador que se acerque un poco más a lo soñado. Entonces aquí venimos a cómo se realizó la aproximación de los indicadores. Nosotros ya teniendo definidas nuestras columnas, que son el quinto informe del IPCC, y teniendo nuestras filas, que son las variables de las categorías de la tercera comunicación, en dónde ubicamos todos los indicadores que recogimos en la revisión. Entonces, básicamente nos dimos cuenta que la aproximación más adecuada es establecer preguntas orientadoras. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la capacidad adaptativa en el sector salud, puedo entrar a plantear una pregunta orientadora que sea: ¿cuáles esfuerzos del sector salud muestran su capacidad para prevenir la expansión de enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades diarreicas agudas? Si yo entiendo que mi sistema de información ambiental, mi sistema de información en salud, me genera información, por ejemplo, sobre el número de campañas de vacunación, número de alertas tempranas, tal vez estos indicadores son los que deben ir en esta sección. Y así básicamente vamos categorizando nuestros indicadores, vamos mapeando qué tenemos y vamos mapeando qué no tenemos. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestra cuarta fase en el proyecto. Entonces, finalmente, para que estos indicadores tengan todos como unos criterios unificados, definimos para este momento la construcción de una línea base que tiene básicamente una salida gráfica, que la salida gráfica es municipalizada, es decir, que por ejemplo, si yo tengo acá una ciudad donde me reportó esos indicadores en rojo, ese valor se le asigna a todo el municipio. Básicamente lo hacemos con el fin de generar alertas, con el fin de promover
decisiones de política pública. Entonces, la idea sería llevar esto y mostrárselo al alcalde y decirle, señor alcalde de Cartagena, su ciudad muestra que altos niveles de vulnerabilidad en salud, pero específicamente en enfermedades transmitidas por vectores. Y vemos que esa vulnerabilidad está dada básicamente por la capacidad adaptativa. Señor alcalde, ¿usted qué puede hacer para incrementar la capacidad de adaptación en su sector, en su territorio, perdón? Entonces, ese es el fin de las salidas gráficas, pero también tenemos una hoja de vida del indicador para que todas las personas, sectores y territorios vayan reportando básicamente lo mismo. Entonces, lo que tiene la hoja de vida es la periodicidad y la cobertura, es decir, que quede muy explícito cada cuánto se mide o se reporta ese indicador y a qué escala se mide. La definición, que aquí es básicamente la justificación de por qué un indicador de agua es un indicador de adaptación al cambio climático. La pertinencia es como exactamente a qué necesidades me está respondiendo, las metas que se establecen, el marco conceptual en el que se ubica, cuál es la fórmula de cálculo, los responsables de reporte y las restricciones y limitaciones, que son, por ejemplo, es que este indicador se me está calculando con una información muy antigua, porque lo importante, como les dije, es trazar una hoja de ruta para que estos indicadores se acerquen más a lo que queremos y tengan una información más actualizada para responder, para que reflejen mejor la realidad. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo que es el indicador de letalidad por dengue grave, que vemos nuestra salida gráfica. Y básicamente vemos que estos indicadores van en una escala de rojo a verde, donde rojo es la vulnerabilidad más alta y verde es la más baja. Tenemos algunos casos donde no se reporta y no aplica porque simplemente son zonas del país donde no existe información. Pero vemos también, por ejemplo, que este indicador se reporta año a año, porque es importante que estos temas de salud, pues como es un vector que es tan sensible a los temas del cambio de clima, se vaya monitoreando cómo cambia año a año. Entonces, por ejemplo, vemos acá en el 2012 que la vulnerabilidad es muy alta, entonces vamos y nos dirigimos al alcalde y le decimos, señor de Meta, su vulnerabilidad está muy alta, por favor, tome acciones. O vemos, por ejemplo, cómo cambió, por ejemplo, en este año, vemos que no había nada y en este año vemos que habían reportes por todo el país y empezamos a hacer correlaciones con eventos climáticos. Ah, claro, es que aquí fue el fenómeno de la Niña 2010-2011 que tuvo unos impactos que duraron hasta 1 o 2 años después y aquí ya vemos que los reportes van bajando. Entonces aquí quisiera dejarles unos aprendizajes. Y el primero es que en el desarrollo de este trabajo fue necesario ajustar las metodologías propuestas. ¿Por qué? Porque entonces nosotros nos trazamos una hoja de ruta al principio del proyecto y dijimos, bueno, vamos a tomar este marco conceptual, lo vamos a armonizar con lo que se está trabajando en el país, pero en el desarrollo del proyecto vimos que tal vez no era, que los marcos conceptuales no eran tan armonizables. Entonces aquí es necesario tener en cuenta que como este tema del reporte en adaptación es tan nuevo, es importante ser flexibles e ir modificando la metodología a lo largo del proceso. También nos dimos cuenta que las metodologías que parecen más naturales y son más comunes pueden no ajustarse a la necesidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí justo en este proceso, planteamos un proceso de entrevistas y encuestas, pero resulta que las encuestas nos llegaban con 2 respuestas y el resto de las preguntas no tenían respuestas, o íbamos a las entrevistas y nos decían, ¿indicadores de qué? ¿Gestión de información para qué? O sea, porque muchos de los actores creen que teniendo un plan de adaptación en marcha ya es suficiente y no le hacen seguimiento a cómo se están generando la información para dar seguimiento a estas acciones o si efectivamente estas acciones son buena adaptación o mala adaptación. Y finalmente es importante enfocarse en la gestión de la información como tal. Como les decía, no es necesario empezar a generar, a levantar nueva información, sino cómo empezamos a hacer que nuestros sistemas sean interoperables para que la información que ya se recopila sea de utilidad. Entonces, finalmente va a pasar muy rápido por el sistema de MRV nacional. Entonces, nosotros
se generó un MRV nacional que se llama así, no es MIE de adaptación y MRV de mitigación, porque nosotros nos dimos cuenta que tanto para adaptación como mitigación se recogía información que básicamente era la misma. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, con respecto al transporte, recogíamos información sobre la composición de la flota, que para mitigación se utiliza para saber cómo es el consumo de combustible, se multiplica por el factor de emisión y tengo mis gases de efecto invernadero. Y para adaptación se mira básicamente cómo es la multimodalidad con el fin de que si hay escasez de algún combustible, las personas se puedan adaptar y seguir movilizando, o si por ejemplo, no sé, digamos que tengo un desastre y se me inunda toda la ciudad, de pronto tal vez las personas se puedan pasar a un sistema de transporte que sea menos sensible. Pero también nos dimos cuenta que teníamos varias escalas de reporte. Entonces, planteamos nuestro sistema de RB con el objetivo de dar seguimiento al avance en la implementación de las iniciativas del país relacionadas con la mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, así como contribuir al análisis y reporte sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad frente al cambio climático y el flujo de financiamiento. Entonces aquí tomo algo que dijo Rodrigo en su presentación, y es que el tema de financiamiento se está empezando a incluir en los temas de MRV. No solo es el tema de las acciones de mitigación y adaptación, sino también de la vulnerabilidad y de los inventarios de emisiones. Entonces, básicamente, vemos eso mismo acá en este slide. Tenemos que, por ejemplo, aquí tenemos todo donde están todas nuestras emisiones y nuestros análisis de vulnerabilidad. Y hay MRVs que se enfocan básicamente en esto. Si yo quiero hacer el seguimiento a estas acciones, veo cómo están mis inventarios nacionales, mis inventarios regionales, pero también veo esto cómo va teniendo un impacto en los avances de vulnerabilidad, en los análisis de vulnerabilidad, porque si bien hemos visto que a nivel internacional el tema de mitigación está bastante avanzado, el tema de adaptación, de los reportes de adaptación está bastante quedado, pero entonces aquí en este nivel podemos empezar a ir armonizándolos. Tenemos, por ejemplo, un nivel de reporte que es más a nivel de proyecto, que son cómo son mis reducciones de emisiones y cómo son mis medidas de adaptación. Entonces, aquí es importante tener un enfoque un poco más pequeño, porque más adecuado, porque no podemos medir no podemos medir esto de acá con el mismo rasero que medimos estos de acá. Porque, por ejemplo, si yo empiezo a decir que voy a medir un proyecto muy pequeño de adaptación, muy local, con base en los indicadores, pues tal vez es un enfoque inadecuado, porque estoy exigiéndole a una huerta circular, por ejemplo, que me tenga impactos en el indicador municipal de adaptación. O también estoy diciendo, por ejemplo, un programa muy pequeño de bicicletas públicas que me cambie todo el inventario nacional o el inventario regional, o sea, donde tal vez el impacto va a ser muy marginal. Y tenemos también el tema de financiamiento, que es como, por ejemplo, a nivel nacional, de dónde vienen los recursos, si son recursos públicos, recursos privados, de cooperación internacional, pero también el tema de financiamiento se mueve a nivel de proyecto, y es cómo se están ejecutando los recursos, si las actividades se están desarrollando conforme al cronograma propuesto, si los desembolsos se están realizando en los tiempos adecuados. Entonces, nuestro MRV quiere tratar de responder a todo este enfoque, y por eso nuestro MRV no es un sistema como tal, no existe en ningún lugar, sino es un proceso de gestión de la información que se articula con todas nuestras necesidades de reporte que tenemos a diferentes escalas y en diferentes espacios nacionales e internacionales, y entonces que diseña nuestras herramientas de gestión de información para establecer protocolos unificados de recolección de datos, luego de análisis, y luego que finalmente me entrega mis reportes para responder con mis compromisos nacionales e internacionales, y que finalmente pasa a la validación y verificación de las entidades o de los responsables designados para esta tarea. Sin embargo, también nuestro MRV debe considerar los beneficios. Entonces, aquí es donde viene también la integración de todo lo que se está haciendo en el MRV de mitigación con el sistema de indicadores de adaptación. Y es, por ejemplo, en un proyecto de energías renovables,
pues nuestros indicadores de adaptación van a ser muy claros, que son los megavatios generados, las emisiones evitadas, el diésel reemplazado, pero tenemos que empezar también aquí a implementar los indicadores de adaptación para que nos dé un panorama más amplio de nuestro marco conceptual que hemos adoptado. Entonces, para terminar, quiero dejarles unos mensajes claves. Entonces, el primero es que las acciones de adaptación solo tienen sentido si tienen un impacto neutro o positivo en términos de emisiones. También esto también se aplica a la mitigación. O sea, la mitigación, no debemos ignorar los cobeneficios que tiene en términos de adaptación. Digo, sí, de adaptación porque pues la mitigación es una parte muy importante de nuestra ecuación de riesgo. La relación entre mitigación y adaptación debe tenerse en cuenta para optimizar la relación gana-gana de las acciones frente al cambio climático. Tenemos que empezar a cambiar el paradigma de que priorizamos nuestras acciones de mitigación simplemente con el criterio de la reducción de emisiones o el costo por tonelada reducida, sino que tenemos que ampliar ese espectro y empezar a incluir los temas de cobeneficios en adaptación. Porque tal vez si de pronto tengo dos medidas de mitigación, que las dos me cuestan lo mismo, tal vez una puede ser más complicada o afronta más barreras que la otra, pero si esta medida que afronta más barreras tiene unos impactos más importantes en términos de adaptación, de pronto tal vez tenemos que empezar a cambiar nuestras prioridades y en los criterios como priorizamos esas medidas. Las acciones de mitigación de gases de efecto invernadero tienen un efecto directo sobre la amenaza del cambio climático y no existe una única unidad de medida para la adaptación o la mitigación y esta depende del área geográfica, que era lo que yo les decía, tal vez en términos nacionales sí es más adecuado tener unos indicadores más agregados, pero en términos locales nuestro sistema de MRV nos puede permitir obtener información de cómo están avanzando esas medidas con respecto a una línea base mucho más local. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mis dos correos, mi correo de la oficina y el correo de la dirección, para que si no les puedo responder alguna pregunta en este momento, me las hagan llegar al correo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, y también a Rodrigo. Quisiera pedirles, por favor, que si alguno tiene algún comentario o pregunta y quiere hacerlo directamente, podría abrirle el micrófono a un par de personas, así que quienes quieran ser voluntarios para esos comentarios pueden levantar la mano. Entonces, tengo una pregunta ahorita para Laura del caso de Colombia. Nos pregunta Cecilia Guerra que en el caso de la inversión pública de Colombia, los indicadores identificados de adaptación para atender el plan nacional, planes sectoriales y territoriales, si estarían vinculados con esa inversión pública para reducir las vulnerabilidades y el seguimiento de resultados e impactos de esa inversión. ¿Cuál es la relación de este trabajo con las prioridades de inversión con fondos que provienen de instituciones financieras de desarrollo, por ejemplo, CAF, BID, Banco Mundial o de agencias de cooperación? También nos pregunta José Antonio Jiménez Trujillo, y entiendo también es para Laura, que en las estrategias de reducción se mencionan las NAMAs y quiere saber si se tiene experiencia en una NAMA en ganadería. Creo que en este sentido también Rodrigo puede comentar, ya que él está cerca del trabajo en Costa Rica, en la NAMA Ganadería de Costa Rica, y creo que es un ejemplo también de cómo se está vinculando mitigación y adaptación. Laura y Rodrigo, si pueden comentar. Laura. Hola. Laura. Gracias, Ana María, es que tenía el micrófono silenciado.
Para responder a la pregunta de la relación de la financiación con los proyectos de adaptación al cambio climático y si esto nos va a permitir tomar decisiones, por ejemplo, para personas de la cooperación, claro que sí. Es que en mi presentación en el slide de los 3 círculos del MRV, vemos que hay interacciones. Un nivel, por ejemplo, a nivel nacional, es saber cómo está a nivel grueso evolucionando las fuentes de financiación, es básicamente para saber de dónde vienen las fuentes de financiación, tanto para la adaptación como la mitigación. Y finalmente para tomar decisiones de política, para empezar a mover la financiación un poco más hacia el presupuesto nacional, hacia el sector privado nacional, porque finalmente es a donde tenemos que llegar. La cooperación internacional, básicamente, su función es generar capacidades y cuando esas capacidades deben ser integradas en el gobierno y empezar pues a andar nosotros por nuestro lado. Entonces, a nivel nacional, pues básicamente ese es el propósito. Y a nivel de proyecto, también el sistema de MRV de financiamiento que lo está preparando la estrategia de gestión financiera, obviamente también es para empezar a identificar cuáles son los proyectos que financian la cooperación, cuáles son los proyectos que tienden a financiar los recursos, el presupuesto nacional, para empezar a generar estrategias para involucrar más el sector privado, pero también, por ejemplo, para generar reportes nacionales. Cuando yo digo reportes nacionales e internacionales, es que, por ejemplo, si una entidad, un banco X me está financiando un proyecto de adaptación, pues yo pueda tener cómo darle también al reporte de qué impacto se está teniendo su inversión, porque al final ellos pues lo que buscan es que sus inversiones efectivamente reduzcan emisiones o efectivamente se traduzcan en una reducción de la vulnerabilidad. Entonces, estos reportes no son solo para nosotros como gobierno, sino para ellos, de cómo a nivel agregado su proyecto me está teniendo impactos, por ejemplo, cómo me está contribuyendo a reducir algún indicador, cómo me está contribuyendo en términos agregados o en términos muy específicos, y de pronto para empezar a generar también a ellos alguna información que les permita tomar decisiones en el futuro. Y es, por ejemplo, por ejemplo, las inversiones no deberían desembolsarse así, o tal vez este sector ya cuenta con muchos recursos, usted podría empezar a generar capacidades en otros sectores. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Laura, Rodrigo, ¿tú quieres agregar algo sobre la NAMA de ganadería? Si me puedes repetir la pregunta, porfa. Sí, la pregunta en realidad, y no tiene que ver necesariamente con los indicadores, pero como se mencionó el tema de la NAMA, José Antonio Jiménez preguntaba si pueden comentar sobre experiencia de una NAMA en ganadería. Entonces, creo que es aprovechar porque me imagino que tú estás cerca de este tema en Costa Rica y esa es una de las acciones en las que se están tomando, precisamente se están haciendo esas vinculaciones entre mitigación y adaptación. Ok, mira, yo te puedo comentar, yo conozco la propuesta del NAMA Ganadería para Costa Rica. Sí hemos estado conversando con el MAC, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en función de apoyarlos en la construcción de este sistema de MRV para el NAMA específicamente. Y lo que les puedo comentar, sin estar muy de cerca ni muy metido en este tema, es que una de las principales cosas que desde la cooperación hemos visto que es necesario hacer es explicar, definir, no sé, dejarlo de manera muy clara cuáles son las acciones puntuales
que se van a hacer en función de mitigación o de adaptación. Esto con el fin de poder proponer indicadores o datos o variables que sean relevantes a estas acciones y ver cómo estas acciones al final sí se van a ver reflejadas dentro de la disminución de la vulnerabilidad o el aumento de la resiliencia o la reducción de gases de efecto invernadero. No sé si con eso pues aporte un poco a lo que estás solicitando. Lo Sí, otro que puedo hacer es compartirle directamente los documentos que hay sobre el NAMA Ganadería y sobre las opciones que hay en este momento y adelantarles que esta NAMA, si bien está adelantada, no está aún con un sistema de MRV en funcionamiento, se está formulando apenas. Entonces todavía hay mucho de estas barreras de las que hemos hablado que hay que superar. muchas gracias, gracias. Sí, sería muy bueno, incluso nos lo puede mandar los links. Creo que María José también tiene acceso a alguna información y se la podemos pasar a la persona que consultó a través del chat. Tengo otras preguntas de parte de Raúl Salas. Pregunta para Laura. ¿Cuál ha sido el mayor reto que se ha enfrentado al seleccionar indicadores de mitigación en Colombia? Y si se está integrando al equipo del inventario en ese proceso de desarrollo de indicadores. Ana Aramayo pregunta, y esta para Rodrigo, ya que tú trabajas en estos temas de transparencia, ¿quién va a definir cómo los países van a reportar MRV? ¿Hay una comisión internacional o cada país por su cuenta? Entonces, Laura y Rodrigo, si pueden responder a cada una de esas preguntas. Bueno, pues el mayor reto que hemos enfrentado en la selección de los indicadores es pues que básicamente los sectores y los territorios hasta la fecha no tenían indicadores de impacto. La verdad, eran muy pocas las experiencias donde planteaban indicadores de impacto. Esa es una debilidad a nivel nacional y vemos que casi siempre los indicadores que se planteaban en los planes eran número de reuniones, número de capacitaciones realizadas, que sirven como para de pronto visualizar cuál es la gestión que se está haciendo, pero no cumplía con el objetivo de los indicadores de adaptación, que era medir impactos, o sea, saber cuáles eran las acciones apropiadas, que me diera un criterio para priorizar acciones o que me permitiera decir si de verdad esto que yo planteé está funcionando o si por el contrario me está incrementando la vulnerabilidad. Tal vez y el tema de la información. O sea, existe en el país, en las entidades, una falta de cultura de generación de información, una falta de cultura con respecto al seguimiento y entonces como que empezar a meter a todas estas entidades en el tema de que hay que empezar a generar información sobre los planes tienen que empezar a ser monitoreables, pues es bastante difícil. Y al equipo del inventario, pues nosotros lo que hicimos fue en el tema del MRV, empezar como plantear como un proceso de MRV nacional, tanto para mitigación como para adaptación, y aquí entra el tema de los inventarios. Este proceso de MRV se ha discutido con el equipo de la tercera comunicación y por eso nosotros también el sistema de indicadores lo armonizamos con la tercera comunicación, porque la idea es que pues los esfuerzos que se están haciendo desde la tercera comunicación se recojan y se reflejen y se transmiten a todos los sectores a través del MRV, como que todo el mundo empiece a generar información que nos permita para nuestra próxima comunicación de verdad poder generar resultados, de verdad, por ejemplo, este era mi inventario, se desarrollaron estas acciones, se midieron con los mismos criterios y ahora este inventario tiene estos y estos como impactos o nuestras acciones generaron modificaciones en nuestro inventario, en nuestro análisis de vulnerabilidad y que sean comparables, porque pues el objetivo es que todos los esfuerzos lleguen a ser comparables.
Espero haber respondido con la pregunta. Igual les repito, si de pronto quieren ahondar un poco más en los temas, escríbanme con toda libertad a mi correo y aquí yo les puedo dar información más ampliada. Muchísimas gracias. Rodrigo, la pregunta sobre, bueno, ¿quién define cómo se reporta? Bueno, eso depende. Depende de a quién le vayas a reportar. Hablemos bajo el Acuerdo de París y bajo este marco para la transparencia reforzado, dentro del mismo acuerdo se ha creado un grupo de trabajo especial que son los que tienen la responsabilidad de formular o elaborar estas recomendaciones sobre cuáles van a ser las modalidades, procedimientos, en fin, cómo va a ser este MRV bajo el marco de transparencia para el Acuerdo de París. Entonces, bajo la Convención Marco, el responsable de definir esos requerimientos es la misma Convención Marco con un grupo de trabajo especial sobre el Acuerdo de París. Ahora, a nivel nacional, ya el diseño, esta estructura y estos procesos ya depende un poco más de los objetivos que se estén fijando para el mismo sistema y de las necesidades que tenga el sistema. ¿Sí? Lo ideal en este caso es lograr que los requerimientos, como lo mencionaba Laura, que los requerimientos que hay a nivel internacionales se puedan suplir con un sistema a nivel nacional y que este mismo sistema también informe bajo los requerimientos que hay a nivel nacional. Entonces, va en las dos vías y de nuevo depende, ¿no? A nivel internacional habrá alguien que lo defina y a nivel nacional habrá otra o un conjunto de instituciones que defina quién, cómo, cuándo se hacen los reportes, las medidas y la verificación. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, yo tengo una pregunta para los dos basada en el trabajo que hemos estado haciendo en Let's Slack de generar este diálogo. Y en realidad, bueno, desde que empezamos con estas conversaciones en el año 2014, recuerdo con una sesión de discusión en nuestro taller anual. El punto es que los países se dan cuenta que, digamos, en el camino, que muchas veces al desarrollar acciones que tienen que fueron planificadas como acciones de mitigación, pues se obtienen beneficios de adaptación y viceversa, que a veces, y hay muchísimas oportunidades en que se trabaja con miras a la adaptación, pero se obtienen, por supuesto, también reducción de emisiones. Y el punto del trabajo que estamos tratando de hacer es que más bien estos beneficios de adaptación en la mitigación y viceversa no se den como resultado, casi como por coincidencia, sino como parte de la planificación ya. Y yo creo que el comentario que hacía Cecilia de Guerra de cómo, por ejemplo, en los trabajos que están haciendo los países con los bancos de desarrollo, a la hora, por ejemplo, de formular proyectos de infraestructura que puedan tener un efecto importante en la mitigación, de una vez se puedan incluir las medidas que por lo menos no generen mayor vulnerabilidad, pero que más bien contribuyen a disminuirla, ¿no? A tener un impacto en adaptación importante también. Y ahí hago esta larga introducción porque la pregunta es, bueno, en ese trabajo que ustedes están haciendo de ver cómo se vinculan las métricas de mitigación y adaptación, se ha podido ver también de parte de los actores esta intención de buscar esos beneficios múltiples en lugar de enfocarnos por aparte en cada uno de las dimensiones. Y bueno, ¿qué ejemplos podemos ver? Sé que esto se está dando en Colombia,
en Costa Rica, y quisiera pedirles si pueden comentar de algún caso específico. Pues por ahora no tenemos un caso específico, pero por ejemplo, nosotros lo que proponemos de Colombia es que se empiece a ampliar el marco con el cual se priorizan y se financian los proyectos. Si bien, por ejemplo, yo ponía al final de la presentación un ejemplo de energía renovable, que digamos que el criterio único para financiar ese proyecto no sea los indicadores de mitigación, de cuántas emisiones me reduce, de cómo desplaza el diésel, sino que por eso se dispone de los indicadores de adaptación para de pronto empezar a identificar cómo va ese proyecto también a modificar indicadores de adaptación. Entonces, si los bancos de desarrollo como que reciben esta propuesta, de tener múltiples criterios para financiar un proyecto, pues va a ser un gana-gana para todos, porque como bien los dije, o sea, en el marco conceptual del cambio climático, tanto la adaptación como mitigación tienen sinergias y se afectan el uno con el otro. No tiene sentido ignorar ese otro pedazo de la ecuación. Pero lo que pasa tradicionalmente es que los bancos de desarrollo solicitan que no solicitan que se incluyan los cobeneficios, sino es más, en algunos proyectos que es donde se ha solicitado que se incluyan, ellos piden que se quite. Entonces, yo también me imagino que pues para ellos va a ser difícil solicitarle este criterio a todos los países, porque no todos vamos en el mismo nivel de desarrollo, pero sí es importante que por ejemplo, que la ayuda para el desarrollo se enfoque también en empezar a generar estas capacidades. O sea, que los bancos de desarrollo también apoyen a los países a empezar a generar sus indicadores como para nivelarnos a todos, y que finalmente eso sea un requisito que se le pueda pedir a todo el mundo y que todo el mundo pueda tomar mejores decisiones con base en que mis acciones de mitigación de pronto no intervengan de alguna forma muy agresiva un territorio que tiene una capacidad de adaptación muy alta y viceversa. Entonces, no tenemos casos puntuales donde ya esto se esté dando, pero es un trabajo de Colombia que se está empezando a desarrollar. Por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación está desarrollando un estudio de los cobeneficios de la adaptación a nivel territorial, que son, por ejemplo, empezar a ayudar a los alcaldes a cómo tomar mejores decisiones. Y nosotros acá en el ministerio queremos desarrollar un estudio de cobeneficios entre adaptación y mitigación. Entonces, si podemos empezar a migrar a incluir otros criterios, de pronto en el futuro podemos empezar a incluir criterios más amplios y tomar, finalmente, pues llegar a lo que todos queremos llegar, y es tomar decisiones con una mejor información. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, tenemos ya, estamos casi ya a punto de empezar el cierre del webinar, y quisiera pedirle a Rodrigo si tiene un comentario en este sentido, a manera también de... perdón, solo quisiera mencionar que Cecilia nos dice que CAF está trabajando estos indicadores para apoyar a los países de América Latina a cumplir con NDCs, ODS y metas de Aichi en cuanto a sus operaciones de crédito. Muchas gracias, Cecilia, y creo que va a ser bien importante compartir esa experiencia de CAF también en los diálogos que tenemos sobre ese tema en Let's Lac, y ojalá en un futuro webinar también. Rodrigo, si quieres hacer un comentario. Sí, claro, mira, con respecto a lo que preguntaba, si en los procesos que estamos adelantando aquí en Costa Rica, si hemos podido ver por parte de las personas que participan la intención de buscar estos beneficios múltiples. La verdad es que es una solicitud muy puntual. Cuando nosotros nos sentamos a discutir sobre la construcción de indicadores o sobre la estructura de estos sistemas de métricas, uno de los requerimientos básicos es que sea multipropósito. Es decir, como les decía antes, es decir, que cumpla con los requerimientos a nivel internacional de diferentes instancias, que cumpla con los requerimientos nacionales de diferentes instancias, y que nos provea información que no sea solo puntual sobre cuál es la reducción de emisiones, sino
información que nos permita vincular esa reducción de emisiones con, por ejemplo, la generación de empleo o con, qué sé yo, un índice de felicidad o un índice de desarrollo. Y ahí vamos viendo cómo existe por parte del público en general la necesidad de que vayamos articulando la métrica y vayamos generando indicadores que sean multipropósito, que no solo nos hablen sobre reducción de emisiones o sobre aumento en la capacidad adaptativa, sino que también nos vinculen eso con variables que sean económicas o con variables que sean de desarrollo. Se está volviendo un requerimiento y no es necesario que nosotros lo presentemos como estos serían los beneficios adicionales de estos sistemas. No, queremos que estos sistemas nos den estos otros beneficios. Entonces, sí lo hemos visto y ejemplos así puntuales, pues lo que les cuento. Un ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza es con el tema de la ganadería, es que se están buscando indicadores que permitan vincular la productividad del hato con la reducción de emisiones. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir no solo saber cuántas emisiones, sino si la acción de mitigación realmente mejora la productividad o no. Y eso es importante para el ganadero tomar una decisión de si invierte o no invierte o en qué va a invertir. No sé si con eso atienda la solicitud. Sí, muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, quisiera uno de nuevo agradecer la contribución que ustedes hacen al trabajo de facilitación del intercambio y aprendizaje conjunto de Let's Lack. Ustedes dos, Rodrigo y Laura, han sido participantes de nuestros eventos presenciales de diálogo y de nuestros webinars. Les agradecemos mucho por su buena disposición a compartir su conocimiento, su experiencia con los otros miembros de Let's Lack en la región. Les comentamos que pronto estaremos precisamente en otro taller de expertos en el que estaremos viendo cómo el análisis de co-beneficios contribuye a esa integración de las agendas de adaptación, mitigación y desarrollo, y en un futuro cercano esperamos, por supuesto, compartir con ustedes, tanto a través de un reporte como de un webinar, los resultados de esa discusión. Quisiera decirles que ya están disponibles en la página web las presentaciones de Rodrigo y de Laura. Estará también disponible muy pronto la grabación de este webinar y pues ambos panelistas han dejado en sus presentaciones sus direcciones de correo electrónico en caso de que ustedes quieran contactarles para seguimiento a puntos específicos. Muchísimas gracias de nuevo, Laura y Rodrigo, y a todas las personas que nos han acompañado en este webinar. Muchísimas gracias por su participación.